Ahí estamos. Perfecto. Bueno, entonces vimos cómo era el estado del material genético en el ciclo celular. Veamos. Ya vimos el ciclo. Si no hay alguna preguntita, sigo. Entonces veamos cómo se encuentran los cromosomas al inicio de la mitosis. Fíjense que se dice que el cromosoma es doble. ¿Por qué? Porque está duplicado, ¿sí? Un cromosoma en mitosis, fíjense, al inicio de la mitosis, ¿sí? Fíjense que está compuesto por dos cromátidas, ¿sí? Estas dos cromátidas tienen la misma información genética, ¿sí? ¿Sí? Y fíjense una cosita más. El centrómero, que es la región del ADN donde se va a unir una estructura proteica, un complejo proteico llamado cinetocoro, que a su vez ese cinetocoro va a estar unido al uso mitótico, ¿sí? El uso mitótico está formado por microtúbulos, ¿sí? Y los microtúbulos lo que van a hacer, como vamos a ver más adelante, es separar este cromosoma doble en dos cromátidas. Acá puede ser algo confuso una cosa. ¿Por qué? Porque acá tenemos un cromosoma doble, ¿sí? Ahora, cuando se separan las cromátides por el cinetocoro, es como que el cinetocoro lo que hace es justamente, perdón, el cinetocoro no, los microtúbulos lo que hacen es como empujar de un lado y del otro, en realidad, perdón, tirar de un lado y del otro, y separar este cromosoma en dos cromátides, ¿sí? Distintas. Ahí cada cromátide se va a formar, se la va a llamar cromosoma, y es un cromosoma simple, ¿sí? Como ya vamos a ver más adelante. Fíjense, eso, si no lo entienden, después, por favor, preguntan. Ya lo vamos a ver igual. Entonces, fíjense que, como ya lo había dicho, la función del uso mitótico es alinear los cromosomas en el ecuador de las células y después separar las cromátidas hermanas del cromosoma duplicado en nuevos cromosomas simples para las células hijas, ¿sí? Fíjense, acá el cromosoma es doble, se alinea y cuando se separa en dos cromosomas simples, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de dotaciones cromosómicas de la célula. Un organismo diploide, como es nuestro caso, tiene una célula somática diploide que se la denota con esta fórmula 2N, ¿sí? Una dotación doble. Mientras que una célula sexual o gameto es una célula haploide, que es una dotación simple, es decir, que tiene la mitad de los cromosomas que tiene la célula diploide, tiene la mitad del material genético de una célula diploide, ¿sí? Ahí les puse una aclaración que este esquema solamente representa a organismos que tengan dos juegos de cromosomas, que somos como nosotros, ¿sí? Que somos organismos diploides, pero hay organismos tetraploides, o con distintos niveles de ploidía que no vienen al caso ahora, ¿sí? Pero en organismos como nosotros, esto es lo que sucede. Tenemos una célula somática diploide y una célula sexual haploide. Bueno, vamos a hablar un poco de la reproducción sexual, ¿sí? La reproducción sexual está constituida por dos procesos. La meiosis, ahora ya vimos, dejamos de ver mitosis y ahora vamos a ver meiosis, ¿sí? Entonces, la reproducción sexual está constituida por dos procesos, la meiosis y la fecundación. Fíjense que en este ejemplo que tenemos acá, tenemos un organismo diploide que está constituido por 6 cromosomas, ¿sí? O 3 pares de cromosomas, ¿sí? Cuando este organismo diploide, sus células hacen meiosis, ¿sí? Se obtienen los gametos, ¿sí? Los gametos son haploides, es decir, que tienen la mitad de la información genética. ¿Cómo se recupera la
ploidía, cómo vuelvo a tener un organismo diploide. Bueno, gracias a la fecundación. Fíjense, acá tenemos en el esquemita derecho un espermatozoide y un óvulo, ¿sí? En donde se fusionan y vuelven al estado diploide. En este ejemplo acá son imágenes distintas, ¿sí? Fíjense que acá tenemos 4 cromosomas, ¿sí? En total, y acá tenemos 6 cromosomas en total, es decir, que son organismos distintos. Acá nada más quiero que vean que células haploides, que en este caso, en el esquema de la derecha, tienen 2 cromosomas cada una, las células sexuales, tanto el espermatozoide como el óvulo, se unen para formar la célula diploide, que tiene 4 cromosomas en total, ¿sí? Acá la célula haploide tiene 3 cromosomas, o sea que el gameto tiene 3 cromosomas, se une con otro gameto y forman un nuevo organismo diploide con 6 cromosomas. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Vamos bien, profe. Perfecto. Fíjense que cada par de cromosomas, nosotros tenemos el cromosoma 1, el cromosoma 2 y el cromosoma 3. En un organismo diploide tenemos 2 juegos de cromosomas, es decir, que tenemos 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y 2 cromosomas 3. ¿Sí? Un cromosoma proviene de la madre y el otro cromosoma proviene del padre. A estos pares de cromosomas se los denomina pares homólogos, y son cromosomas similares en tamaño y en función, ¿sí? Y en forma. A esos cromosomas se los denomina entonces cromosomas homólogos, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ir utilizando justamente estos conceptos, sobre todo en meiosis. Bueno, entonces, hablando de meiosis propiamente dicha, tenemos células diploides que, cuando sufren meiosis, obtenemos como resultado final gametos, que son células haploides, ¿sí? Es decir, con un solo juego de cromosomas. La meiosis consiste en 2 divisiones nucleares sucesivas, que son la meiosis 1 y la meiosis 2, y están separadas por una interfase muy corta, sin duplicación del material genético, ¿sí? Entonces, el núcleo se divide 2 veces durante la meiosis, pero el ADN se duplica solo una vez, y es por eso que las células hijas tienen la mitad de los cromosomas que las células progenitoras, ¿sí? Bien, sigamos. Bueno, tenemos acá entonces un esquema de la meiosis y la división entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Sí? Fíjense que tenemos una célula diploide en donde al principio se replica el ADN. Esto es exactamente igual que en el caso de la replicación del ADN en la mitosis, ¿sí? Se aparean los cromosomas homólogos. Acá. Después de la replicación del ADN entramos a meiosis 1, en donde hay un apareamiento de los cromosomas homólogos. Estos cromosomas que derivan uno del padre y otro de la madre, ¿sí? Se aparean. Luego, estos cromosomas se van a dividir, ¿sí? Uno para una célula hija, otro para otra célula hija, ¿sí? Y vamos a tener como resultado una célula haploide, pero con los cromosomas dobles, ¿sí? Luego, en la meiosis 2, lo que va a suceder es que estos cromosomas se van a dividir, o sea, las cromátides que forman estos cromosomas se van a dividir, formando cromosomas simples, y ahí vamos a tener cromosomas, vamos a tener una célula haploide con sus cromosomas simples, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en la meiosis 1 se produce una división reduccional, ¿sí?
es decir, que se separa el par homólogo, y en este proceso se produce justamente la haploidía. ¿Qué quiere decir esto? Que se producen células haploides. Bien, entonces, lo que ocurre también en la meiosis 1 es un proceso muy importante para la generación de nuevas combinaciones génicas, ¿sí? Es decir, que se produce el crossing over acá, que es una recombinación genética, ¿sí? Cuando se aparean los cromosomas homólogos durante la meiosis, ¿sí? Hay regiones de las cromátides no hermanas, ¿sí? Que se intercambian con la otra cromátide no hermana, ¿sí? Fíjense, para que se entienda bien. Acá tenemos el cromosoma paterno duplicado, ¿sí? En color naranja. Y tenemos en color bordo un cromosoma materno, ¿sí? Duplicado también. Durante la meiosis 1, estos cromosomas homólogos se alinean, ¿sí? Que es el proceso de sinapsis. Se aparean los cromosomas, se emparejan, más que se aparean. Y luego se produce el crossing over. Fíjense que la cromátide de uno de los cromosomas, perdón, una de las cromátides del cromosoma paternal intercambia material genético, intercambia su secuencia de ADN, parte de su secuencia de ADN, con la cromátide no hermana del cromosoma materno. Entonces lo que sucede acá es justamente un intercambio de moléculas, de fragmentos de moléculas de ADN distintas, ¿sí? Y por eso tienen acá el dibujito. Esta sección bordó del cromosoma paterno, en realidad, viene del cromosoma materno, ¿sí? Y viceversa, fíjense que esta región del cromosoma materno en realidad proviene del paterno, ¿sí? Es como un intercambio, se produce un intercambio de material genético. Y esto es muy importante porque genera diversidad. Y esto, como pueden ver acá, también es una explicación de que las células hijas poseen un material genético distinto a las células progenitoras, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un intercambio de las secuencias nucleotídicas, ¿sí? Después, en la meiosis 2, se separan estas cromátides hermanas, y cada una pasa a una célula hija, formando 4 gametos haploides, ¿sí? Veamos parte por parte qué es lo que sucede en la meiosis 1. En la meiosis 1 dividimos la profase en 5 partes, ¿sí? En el leptoleno, donde comienza la condensación de los cromosomas. Luego en el cigoteno, en donde hay un emparejamiento o sinapsis de cromosomas homólogos, ¿sí? Luego en el paquiteno, es en donde se produce el crossing over o entrecruzamiento entre cromátides homólogas no hermanas, ¿sí? Bien, y en el diploteno se pueden ver las quiasmas, que es en donde son las zonas donde se produjo el entrecruzamiento. Y en la diacinesis es donde se produce la máxima condensación de los cromosomas, ¿sí? Fíjense en los dibujitos, tenemos una célula inicial diploide de 4 cromosomas. Los cromosomas homólogos forman pares e intercambian fragmentos. Eso es el entrecruzamiento, ¿sí? Luego pasamos a la metafase. En la metafase, en concepto, es lo mismo que la metafase que vimos en mitosis, ¿sí? Acá se divide el material genético a las células hijas, ¿sí? A lo que van a ser las células hijas. Entonces, se alinean los pares homólogos en la placa metafásica, ¿sí? En la mitad de la célula. Y acá se van a dividir la mitad de los cromosomas para un lado y la mitad de los cromosomas para el otro. Por eso se produce
las células haploides acá, ¿no? Bueno, y acá desaparece la membrana nuclear. En la anafase, como les estaba diciendo anteriormente, los pares homólogos se separan a extremos opuestos de las células, y las cromátides hermanas se mantienen unidas, ¿sí? Fíjense que vamos a tener como resultado acá células haploides, pero con sus cromosomas dobles, ¿sí? En la telofase 1, entonces, las células recién formadas son haploides, y cada cromosoma tiene 2 diferentes cromátides hermanas, ¿sí? Bien, sigamos. En la profase después, que termina en la meiosis 1, hay una interfase muy cortita, y entramos de nuevo en la meiosis 2 sin que se duplique el ADN, ¿sí? Bueno, en la profase 2 las células son haploides, ¿sí? Son haploides, y los cromosomas se vuelven a condensar. Esta meiosis 2 es muy parecida a la mitosis que vimos anteriormente, ¿sí? Mientras que la meiosis 1 tiene sus diferencias, porque hay un crossing over, la división de los cromosomas es un tanto distinta, acá en la meiosis 2 es muy similar, ¿sí? Fíjense que los cromosomas en la metafase 2 se alinean en la placa metafásica, ¿sí? Y se dividen las cromátides hermanas, ¿sí? Las cromátides hermanas se separan a extremos opuestos de la célula en la anafase 2, y en la telofase 2 se forman los gametos haploides, ¿sí? Y cada cromosoma es simple, es decir, que tiene una sola cromátide. Bueno, acá es un esquema en donde pueden ver cómo se produce el crossing over de una forma muy simple. Tenemos a los cromosomas homólogos, que están acá esquematizados como blanco, los que son del sexo, o sea, que provienen de la madre, y negro los que provienen del padre, ¿sí? Fíjense que cada cromosoma es doble, es decir, que está conformado por 2 cromátides hermanas, ¿sí? Cuando se produce el emparejamiento, ¿sí? La sinapsis, se forma una estructura llamada tétrada, ¿sí? Que está formada por los 2 cromosomas homólogos. ¿Por qué se le dice tétrada? Y porque está formado por 4 cromátides, ¿sí? 2 de un cromosoma y 2 del otro. Acá se produce el crossing over en las zonas del ADN llamadas quiasmas, ¿sí? En estas regiones es en donde se produce el crossing over. Entonces se produce el crossing over. Y luego se separan los pares homólogos, ¿sí? Comparemos. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? Es un poco complicado ver todo de una, pero después cuando vean el resumen, y de nuevo la clase y las diapositivas, va a quedar mejor. ¿Pero hay alguna duda hasta acá? No, profe, es como usted dice. No, profe, se entiende mucho. todo. Bueno, perfecto. Pero va bien. Bien, vamos bien. Bien, entonces tenemos acá un cuadro comparativo entre mitosis y meiosis. Fíjense, las células, en la mitosis, perdón, se da en células somáticas. Olvídense de esto, de hecho se lo voy a borrar después, dice haploides o diploides, pero esto los va a confundir más. Simplemente sepan que se produzca en somática, porque acá hay organismos que son haploides y organismos diploides, por eso está el paréntesis ese, pero ustedes tengan en la cabeza nada más que se da en células somáticas, ¿sí? Después, da lugar a células idénticas entre sí e idénticas a la progenitora. Vayamos comparando con la meiosis. En la meiosis se dan células germinales, es decir, que son células diploides, pero que van a dar como producto a los gametos, ¿sí? Y esos gametos son células haploides. Bien. ¿Cuál es el objetivo de la mitosis? Bueno,
crecimiento celular en pluricelulares y reproducción asexual en unicelulares, ¿sí? Mientras que en la meiosis el objetivo es la producción de gametos para la reproducción sexual. En la mitosis, la célula se divide una sola vez, mientras que en la meiosis hay 2 divisiones sucesivas, ¿sí? Los cromosomas en la placa ecuatorial se sitúan de uno en uno, esto lo vamos a ver mejor en un esquemita que viene, ¿sí? Mientras que en la meiosis por pares de homólogos, ya lo vamos a ver, no se preocupen. No hay recombinación en la mitosis, mientras que sí hay recombinación en la meiosis, ¿sí? Acá se produce variabilidad genética en la meiosis, mientras que en la mitosis el producto final son células idénticas, son clones. En la anafase se separan cromátides, mientras que en la anafase, en la meiosis 1, se separan cromosomas homólogos, mientras que sí se separan cromátides en la segunda división meiótica. ¿Aporta variabilidad genética la mitosis? No, de nuevo, son clones, ¿sí? Son clones las células que se generan, mientras que en las células que se dividen por meiosis, sí se produce variabilidad genética, ¿sí? Fíjense, esto es lo que quería ver después de ustedes, porque estamos un poquito, nos queda un poco tiempo, ¿sí? Para terminar la clase, pero fíjense que cómo se produce acá la división de las cromátides, ¿sí? En la mitosis, y fíjense cómo se produce la división de los cromosomas en la meiosis 1, ¿sí? Fíjense que acá todos los cromosomas en la mitosis se alinean uno arriba del otro, o uno abajo del otro, ¿sí? Y de esta forma se separan las cromátides, ¿sí? Y volvemos a tener cromosomas simples, igual que la célula madre que lo generó, ¿sí? Mientras que acá en la meiosis 1 no se alinean los cromosomas uno debajo del otro, sino que se alinean uno al lado del otro los pares homólogos, ¿sí? Se emparejan los pares homólogos. Y es por esto, ¿sí?, que se producen las células haploides. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Fíjense, acá tenemos se van a separar la mitad de los cromosomas por un lado y la mitad de los cromosomas para el otro. ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Bien. Y luego, en la meiosis 2, ahí sí se separan las cromátides de una forma similar a la mitosis, ¿sí? En donde se van a separar las cromátides. Y previo a eso, se alinean uno debajo del otro los cromosomas. Bueno, vamos derecho a la espermatogénesis, ¿sí? La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides. Y justamente los espermatozoides son las células reproductoras, es decir, son los gametos del sexo masculino en los animales, ¿sí? Fíjense que en el caso del ser humano, los espermatozoides se producen en el testículo, más específicamente en los túbulos seminíferos. Dura aproximadamente entre 8 a 9 semanas la producción de un espermatozoide, ¿sí? Arrancamos con las espermatogonias, que son células diploides que tapizan la membrana basal de los túbulos seminíferos, ¿sí? Y luego estas espermatogonias se diferencian en espermatocitos primarios, que son diploides. Estos espermatocitos primarios se desprenden de la membrana basal y empiezan a entrar justamente a producir la meiosis, ¿sí? Los espermatocitos secundarios son haploides y surgen de la meiosis 1 de los espermatocitos primarios. Las espermátides luego surgen de la meiosis 2 de los espermatocitos secundarios, ¿sí? Y luego por una diferenciación de las espermátides, que ya son haploides, ¿sí?, que es lo que tienen acá, por diferenciación, es decir, por la expresión
asimétrica de genes, se van a expresar genes que van a justamente determinar la producción de espermatozoides, ¿sí? Van a ir hacia la producción del espermatozoide, se van a justamente a producir los espermatozoides, ¿sí? Entonces los espermatozoides surgen de la diferenciación y desarrollo a partir de las espermátides. Bueno, acá tienen un esquema más o menos de lo que sucede, esto véanlo más en detalle cuando vean la clase, y vamos a ir directamente a la ovogénesis, que es justamente el desarrollo de los ovocitos. Hay una diferenciación muy importante que, con respecto a la espermatogénesis, que la espermatogénesis empieza a producirse en la adolescencia, en el varón, mientras que la ovogénesis empieza aproximadamente en el tercer mes de gestación del feto, ¿sí? Fíjense que es una diferencia muy importante. Conceptualmente, la meiosis es la misma, ¿sí? O sea, en cuanto a concepto, pero tiene estos tipos de desarrollo distintos a, o sea, un proceso con respecto al otro. La ovogénesis con respecto a la espermatogénesis, ¿sí? Y fíjense que comienzan, esto es muy loco, ¿no? Porque comienzan a formarse en el tercer mes de gestación, ¿sí? Y la meiosis 2, si es que termina, ¿sí? Si es que termina, solo se completa si hay fecundación, ¿sí? Es decir, que el ovocito va a terminar su meiosis después de no sé cuántos años, ¿sí? Si es que sucede, porque depende de si hay o no fecundación, ¿sí? Bueno, los estadios de la ovogénesis son los siguientes. Arrancamos con las ovogonias, que son células primordiales que se transformaron por diferenciación en ovocitos primarios, ¿sí? Los ovocitos primarios comienzan a formarse en el tercer mes de la vida intrauterina, ¿sí? Y al principio de la vida fetal existen aproximadamente, en el nacimiento, es decir, cuando nace una mujer, existen aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios en profase 1, ¿sí? De los cuales solamente van a quedar 400.000 en la pubertad, ¿sí? Luego vamos a tener los ovocitos secundarios, ¿sí? En la ovulación de la mujer se reanuda la meiosis 1, ¿sí? Y se producen ovocitos secundarios cada aproximadamente 28 días, ¿sí? Desde la menarca, que es el primer ciclo menstrual de la mujer, hasta la menopausia, que es el último ciclo menstrual de la mujer, ¿sí? Y aproximadamente maduran entre 300 a 400 óvulos en toda la vida, ¿sí? Fíjense que arrancamos con 2 millones de ovocitos primarios en el nacimiento, luego se degeneran la gran mayoría y queda nada más que 400.000 en la pubertad, pero solo 400, ¿sí?, van a poder llegar a ser ovocitos secundarios, ¿sí? Bueno, el ovocito, ¿por dónde íbamos? Bueno, después acá están los conceptos de células foliculares, que ustedes no lo tienen en el resumen, pero bueno, no voy a entrar en detalle, pero véanlo después bien, ¿sí? Lo vamos a ver muy superficialmente. Luego, el último estadio de la ovogénesis es el óvulo, en donde la meiosis 2 se reanuda cuando ocurre la fecundación, ¿sí? Y el ovocito secundario se divide en un óvulo y en un cuerpo polar, que es lo que ya vamos a ver ahora, ¿sí?
Fíjense que esto es una diferencia también muy marcada con respecto a la espermatogénesis, ¿sí? Fíjense que en la espermatogénesis se generaban, como ustedes pueden ver acá, a ver si se me trabó esto. Acá está. Bueno, en la espermatogénesis nosotros teníamos una célula madre, sí, que es la espermatogonia, que va a dividirse en última instancia en 4 espermatozoides, ¿sí? Lo ven acá en el esquema izquierdo y en el esquema derecho, ¿sí? Va a dar como resultado 4 espermatozoides de una célula. Ahora, en la célula, perdón, en la gametogénesis también se van a producir 4 células, pero solo una va a ser funcional, ¿sí? Tenemos el ocito primario, que en la división meiótica se produce un ocito secundario que tiene un tamaño celular muy grande y un cuerpo polar que después se va a degenerar o también puede dividirse en cuerpos polares que estos definitivamente después se van a degenerar, ¿sí? ¿Esto por qué sucede así? Porque el óvulo es una célula muy grande que tiene que tener mucho citoplasma, muchas enzimas, muchas proteínas, porque es la célula que se va a encargar después de justamente el desarrollo de un nuevo organismo vivo, ¿sí? El espermatozoide lo único que hace es entregar el material genético, ¿sí? Pero el ovocito es el que va a tener todas las reservas alimenticias, de nutrientes, de enzimas, de proteínas, de lípidos, todo para que pueda desarrollarse la vida, ¿sí? Una nueva vida. Entonces, es como que en la primera división meiótica una célula chupa todo el citoplasma, mientras que deja otra célula con muy poco citoplasma llamado cuerpo polar, ¿sí? Luego, en la segunda división meiótica, este ocito secundario se divide y vuelve a suceder lo mismo. O sea, hay una célula que absorbe la gran mayoría del citoplasma y deja como resto a otro cuerpo polar que después se va a degenerar, ¿sí? Bueno, hay una importancia médica de la mitosis y la meiosis. ¿Por qué? Porque garantizan la constancia del número de cromosomas de una célula a su progenie, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Porque, bueno, justamente errores en la meiosis o en la mitosis pueden generar afecciones, ¿sí? Patologías. Por ejemplo, el síndrome de Down se explica por una trisomía del cromosoma 21. Fíjense que en la meiosis 1, ¿sí? Acá lo tenemos, perdón, en la meiosis 2, cuando se van a dividir las cromátides de los cromosomas, ¿sí? O sea que cuando se dividen las cromátides que están formando el cromosoma doble para formar cromosomas simples, después hay un error en el cromosoma 21, ¿sí? Y se produce una no disyunción, es decir que en vez de que una cromátide, que las dos cromátides se vayan a una célula hija, una por una, ¿sí? Se lleva las dos cromátides para una sola célula, ¿sí? Entonces acá fíjense que tenemos una cromátide de más, es decir, un cromosoma de más en esta instancia. Y bueno, justamente en el síndrome de Down pasa esto. Tenemos un cromosoma 21 de más porque se separó mal las cromátides en la meiosis 2. ¿Sí? ¿Hay alguna duda acá? No, profe, No, ninguna. profe. Perfecto. Bueno. Ahora estoy yendo un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Pero vamos a entrar a el dogma central de la biología molecular. ¿Qué es el dogma central de la biología molecular? Bueno, es una explicación del flujo de información genética dentro de un sistema biológico, ¿sí? Que es lo que tienen acá
escrito. Durante la expresión de un gen, codificante de proteína, la información fluye de ADN, luego a un ARN, ¿sí?, que es un intermediario, y del ARN a una proteína, ¿sí? Nosotros hemos hablado de genes, hemos hablado que la información genética se encuentra en el ADN, pero no hemos dicho, bueno, ¿y qué onda? ¿Qué pasa con esa información? ¿Qué produce esa información? Bueno, esto, el ADN, lo que va a producir la información que tiene es cómo se va a producir una proteína, ¿sí? En la mayoría de las ocasiones, esa es la información que tiene, ¿sí? Cómo se va a sintetizar una proteína. A veces también tiene encriptado cómo se va a sintetizar un ARN, ¿sí?, que va a cumplir una función. Pero por lo general, el ARN es simplemente un intermediario y que sirve para producir una proteína. Es decir que en el ADN lo que está codificando, ¿sí?, lo que está codificando el ADN, la información que está adentro del ADN es el instructivo para generar una proteína, ¿sí? Básicamente esto. Bueno, entonces fíjense cómo es el flujo de información. El ADN se puede replicar a sí mismo, ¿sí?, que es lo que vimos en mitosis y también lo que vimos en meiosis. Y después, si quiere expresar su información a una proteína, lo que hace es transcribir el ADN a una molécula de ARN, y luego del ARN se traduce a una proteína. Veámoslo. La transcripción, entonces, es... ¿qué sucede en la transcripción? Está mal escrito acá, después lo voy a arreglar. Bueno, lo que sucede es que una secuencia de ADN se copia para poder obtener una molécula de ARN, ¿sí? En eucariontes, la molécula de ARN después debe someterse a un procesamiento para convertirse en un ARN mensajero maduro. Esto ya lo vamos a ver, no importa. Pero lo que tienen que ver acá es que el ADN lo que hace es copiarse a una molécula de ARN, ¿sí? Y luego esa molécula de ARN va a ser de molde para que para que se produzca una proteína, para que se sintetice una proteína, ¿sí? Fíjense acá las diferencias entre una molécula de ADN y una de ARN. Mientras una molécula de ADN, que es la que tiene acá a la derecha, es una doble cadena, ¿sí? Una doble cadena, está formado por dos cadenas. El ARN es un ácido nucleico, pero de una sola cadena, ¿sí? Los dos son ácidos nucleicos, pero el ADN es un ácido nucleico de dos cadenas, mientras que el ARN es de una sola. Fíjense que el ARN, en vez de tener timina como base nitrogenada, tiene uracilo, ¿sí? Y otra diferencia es que el azúcar, en vez de ser una desoxirribosa, ¿sí?, es una ribosa, es decir, que tiene un oxidrilo en el carbono 2 en sus nucleótidos, ¿sí? Bueno, vamos a dejar acá porque ya nos queda menos de un minuto, y bueno, seguimos la próxima clase. Ya terminamos la unidad 1 y espero terminar la unidad 2 la próxima clase. ¿Alguna duda? Ya se nos acaba el tiempo, pero si no, entramos 5 minutos más si tienen alguna duda. ¿Alguna duda?